Condicionados al cáncer. Hola amigos invisibles. Soy Logo y deseo compartir con ustedes los pasos lógicos que debemos hacer si tenemos una enfermedad importante y cómo enfrentarla sin dejar de atender los tratamientos y recomendaciones de sus doctores. El condicionamiento pavloviano fue postulado por el fisiólogo ruso Ivan Pavlov. Un estímulo que inicialmente no generaba una respuesta se vincula con otro estímulo que sí la producía. Como resultado, el primer estímulo comienza a generar la misma respuesta. Por ejemplo, cuando un perro asocia el sonido de una campana con la comida y saliva al escuchar la campana. En este tipo de condicionamiento se asocian dos estímulos, uno que inicialmente no generaba una respuesta y otro que sí. Si un hábito se forma en respuesta a un estímulo específico, podría considerarse un ejemplo de condicionamiento clásico. Por ejemplo, si siempre te cepillas los dientes después de comer, tu mente asocia la comida con la necesidad de cepillarte. Condicionamiento operante implica la existencia de un estímulo reforzador que sigue a una respuesta previa. No se trata de asociar estímulos, sino de aprender nuevas conductas. Por ejemplo, si recompensamos a un perro con una golosina cada vez que obedece una orden, estamos aplicando condicionamiento operante. Aquí, se aprenden nuevas conductas basadas en las consecuencias que siguen a una acción. Si un hábito se mantiene o cambia debido a recompensas o castigos, también está relacionado con el condicionamiento operante. Por ejemplo, si te ejercitas regularmente porque te sientes bien después, eso es un tipo de condicionamiento operante. En resumen, ya sea a través de asociaciones clásicas o hábitos pueden estar vinculados al condicionamiento, las consecuencias que siguen a nuestras acciones. En cuanto a hábitos y costumbres, hábitos son acciones repetitivas realizadas inconscientemente por un individuo. Pueden ser saludables, como hacer ejercicio, o poco saludables, como fumar. Las costumbres, en cambio, son prácticas sociales transmitidas generación tras generación. Están arraigadas en la cultura y pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, las costumbres relacionadas con celebraciones, rituales religiosos o hábitos alimenticios. En resumen, los hábitos son individuales y automáticos, mientras que las costumbres son sociales y culturales. Ambos influyen en nuestra vida diaria y en la tradición de una comunidad. Cuando un deportista practica sus técnicas una y otra vez, está involucrando tanto hábitos como condicionamiento. La repetición constante de una acción crea hábitos. En el caso del deportista, al practicar técnicas de manera regular, su mente y cuerpo se acostumbran a esa rutina. Por ejemplo, un nadador que siempre se levanta temprano para entrenar desarrolla el hábito de hacerlo automáticamente. De igual modo, nuestras células tienen esa capacidad, a pesar de querer permanecer sanas al buscar adaptarse a situaciones fuera de lo normal, podemos llevarlas al colapso si tomamos malos hábitos. Una célula humana tiene un volumen tridimensional y para gestionarse eficientemente necesita tener capacidad de acción y reacción, por lo tanto, requiere hasta en el espacio físico unas condiciones. No es lo mismo una habitación ordenada con todo dispuesto en un orden lógico natural que una habitación de un acumulador compulsivo. El acumulador compulsivo impide que uno se desplace eficientemente en los espacios entorpeciendo y contaminando todo proceso con obstáculos a su alrededor. Igual una célula saturada de sustancias, ya sean grasas, azúcares o sustancias indeseadas que serían los disruptores. En el caso del cáncer pueden existir muchos tipos de mutación y por lo tanto tipos de tumoraciones, pero como menciona el Dr. Thomas Seyfried, todos tienen algo en común. Se refiere al origen del proceso de fermentación del combustible en la célula. Este combustible es la glucosa y la glutamina por su capacidad adaptativa de fermentación en un ambiente sin oxígeno. Recordemos que la fermentación es la forma de generar energía sin el oxígeno. Antes de seguir con el tema, debemos saber qué reservas almacenamos para disponer luego en nuestro cuerpo. Los seres humanos no tenemos un tanque de combustible donde guardamos partes para ser usadas luego como un depósito de refacciones. Solo podemos almacenar las fuentes de nuestra energía y eso se realiza en forma de grasa y glucosa. Nuestra reserva de glucosa en la célula es limitada en función de espacio y eficiencia, por eso un corredor de 100 metros planos se agota luego de hacer su carrera. Así almacenamos grasa ya que tiene un potencial 7 veces mayor que la glucosa, es decir que ocupando el mismo espacio tiene un potencial 7 veces mayor y es estable para ser guardada por largo periodo sin degradarse. Esto con respecto al volumen de la glucosa para generar esa misma energía. Eso sin contar la capacidad de fermentación de la glucosa versus la estabilidad de la grasa al ser poco reactiva.
Esta grasa será lentamente transformada en glucosa para restablecer nuestros niveles mínimos en nuestro cuerpo por medio del hígado. Repasemos nuestro condicionamiento. Es un proceso mediante el cual nos adaptamos a una condición recurrente. A través de la repetición y la asociación de estímulos, nuestra mente y comportamiento se ajustan a situaciones específicas. En resumen, el condicionamiento nos ayuda a adaptarnos y aprender en función de nuestras experiencias. Cuando engordamos de más, algo es seguro, debemos tener una inflamación sistémica en nuestras células, y esto no ocurre de manera espontánea, es solo un reflejo de lo que comemos y cuánto acumulamos. Entendamos mejor la mecánica del cáncer. Nuestros vehículos automotores necesitan para funcionar una cámara de combustión. Esta es el cilindro en donde ocurre la explosión cuando la chispa de la bujía enciende la mezcla. Esta es una composición de gasolina y aire en una proporción exacta para quemarse adecuadamente y no dejar residuos. De la misma manera podemos decir que funcionamos. En la célula existe un organelo llamado mitocondria, la cual hace de cámara de combustión, y su bujía es bioquímica por medio de la fosforación, reaccionando y desprendiendo energía. Para lograr dicha reacción se requiere de una precisa cantidad de glucosa y oxígeno. Recordemos que internamente se forma el ATP, el cual es nuestro verdadero combustible. No olvidemos, todo esto pasa en un ambiente plasmático o acuoso. Analizando bien, la grasa no se lleva bien con el agua, lo que hace difícil el paso del fluido por las membranas celulares. Esto pasa cuando tenemos muy elevados los niveles de grasa corporal. Generalmente los excesos de carbohidratos y azúcares mantienen el sistema bajo estrés, ya que mantenemos lo que se llama inflamación sistémica. Eso se debe, entre otras causas, a la insulina. Esta hormona, para bajar los niveles de azúcar en sangre, deposita esa azúcar dentro de las células, al igual que las grasas. Entonces imaginemos nuestras células como globos inflados más de lo normal con esas sustancias. Nuestro oxígeno se transporta por un medio acuoso que es la sangre, y la grasa no se lleva bien con el agua. Por lo tanto, se desmejora la capacidad de transporte de oxígeno a las células. Interesante. ¿Cómo hacer una mezcla de nuestro combustible adecuada si no llega suficiente oxígeno a la mitocondria? Por otro lado, ¿qué pasa si tenemos más combustible en la mezcla de lo que corresponde? En los vehículos de combustión se llama ahogamiento y se debe al exceso de combustible que impide a la bujía quemar la gasolina, y esta, al quedar mojada, impide que la chispa se active con suficiente potencia para encender la mezcla. Algo parecido pasa en la mitocondria de la célula. De alguna manera, el inicio de la fermentación de la glucosa y glutamina, que son los combustibles del cáncer, y la formación de tumores debido a la fermentación o energía libre de oxígeno, comienza a partir del ahogamiento de la mitocondria, al igual que un vehículo de combustible. También debemos entender que, como los vehículos de gasolina, no funcionan si le colocamos combustible inadecuado. Si colocamos diésel, por ejemplo, el sistema colapsará, haciendo un daño catastrófico. De la misma manera, muchas sustancias disruptivas dañarán nuestro proceso orgánico energético, como la fructosa y otras azúcares sintéticas derivadas de alcoholes de maíz, como el maltitol, etc. Aparte, existen otro tipo de disruptores que generan o tienen sustancias que bloquean procesos o que dañan las mitocondrias, como los asbestos, radiación, algunos virus venenosos, metales pesados, entre otros. Pero esta causa de cáncer se reduce a un ridículo 3 a 5% de todos los casos reportados. Más de un 95% de casos se debe a la degeneración metabólica, es decir, al comer sustancias que realmente no son alimentos, y más que estimular nuestro paladar y quitarnos el hambre, nos están envenenando lentamente, día a día, gota a gota. Podemos elegir dos caminos. La adaptación positiva se refiere a ajustarse de manera beneficiosa a una situación o entorno, mientras que la adaptación negativa puede implicar cambios que no son beneficiosos o incluso perjudiciales. Sin embargo, no necesariamente se puede llamar vicio a una adaptación negativa. Puede implicar aprender nuevas habilidades, desarrollar resiliencia o encontrar soluciones creativas. Por lo tanto, debemos aprender a entender que realmente nos alimenta y elegir lo mejor a largo plazo. Posiblemente por algunas circunstancias, como la económica o geográfica, nos influyan al elegir qué comer, cuándo y cómo ejercitarse, descansar, etc. Pero si lo vemos en una balanza, podemos elegir también lo más positivo sin ser puristas de la perfección alimentaria. Aléjate de los vicios y viciosos. Esto se refiere a actitudes que no son beneficiosas o que pueden afectar negativamente nuestra calidad de vida. Puede incluir hábitos poco saludables o respuestas inadecuadas a situaciones estresantes. Vicio. Un vicio es una conducta compulsiva y perjudicial que afecta la salud física, mental o social de una persona. No todos los casos de adaptación negativa son vicios.
Algunos pueden ser simplemente respuestas ineficientes o poco saludables. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestros hábitos? Para alterar las variables en nuestra producción energética y mejorar la salud debemos eliminar los carbohidratos de nuestra dieta de estar enfermo o moderar su consumo para mantenernos sanos, ya que bajaremos nuestra grasa e inflamación. Hacer ejercicios y mantenernos hidratados, esto estimula nuestra respiración haciéndola más profunda y transportando el oxígeno más eficientemente que una persona totalmente sedentaria. Comer adecuadamente y de forma variada, esto lo mencionamos en capítulos anteriores 1 y 2, no consumir sustancias tóxicas, ver capítulo 4. De igual forma creo conveniente haber visto todos nuestros capítulos para entender mejor todo el panorama. En resumen, mientras que la adaptación positiva mejora nuestra situación, la adaptación negativa puede variar en su impacto. No todos los casos de adaptación negativa son vicios, pero algunos pueden llevar a comportamientos perjudiciales. Amigos, no olviden que lo que hacemos hoy repercutirá en nuestro mañana. Les estoy contando mis experiencias, pregúntenle a su médico de confianza sobre el tema. Es su decisión dar los pasos para avanzar. No se dejen caer por la desesperanza aprendida interna o de otras personas que, como pájaros de mal agüero, predican el derrotismo. Si te gustó el video y quieres ayudar a difundir esta información, recuerda hacer clic en la campana y suscribirte para recibir más información como esta. Recuerda que paso a paso podemos mejorar, lo peor es no hacer nada. Amigos invisibles, nos vemos en el espejo.